Agradecemos a Jorge su presentación. Tenemos una persona atrás con micrófono, pues si alguien quiere hacer preguntas a Cindy o a Jorge. Hay que levantar la mano y el sonido no se ayuda. Significa que la traducción de Jaime no sea muy buena y no lo entendieron. Entonces, ¿tú tienes? Hola, bueno, mi nombre es Leonardo Diofol, soy director de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Frontera y trabajo mucho en los sistemas de gestión de calidad, sobre todo en nuestra área de Ingeniería en Construcción, de proyectos de infraestructura. Pero además me interesa mucho el tema de la innovación y emprendimiento. Y quisiera hacer una consulta, digamos, a los dos expositores en general. ¿Cómo ven ellos el tema o los sistemas que se están ocupando, por ejemplo, en lugares tan emblemáticos de la innovación, emprendimiento como son Silicon Valley? Yo conozco algunos sistemas, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, el Design Thinking o empresas Jump o la tan emblemática Google. O sea, si ellos realmente o ustedes saben si están gestionando la innovación o están solamente innovando. ¿Qué comentarios me podrían dar de esas experiencias? Bien, muchas gracias. ¿Tu nombre otra vez? Leonardo. Leonardo, a ver, me gustaría comenzar respondiéndote un poco sobre lo que hizo Google. Google, su inicio, hace benchmarking, porque la idea de que el 10% de su tiempo lo dediquen a pensar distintos sus proyectos, lo tomaron de 3M. 3M nace 1800, finales de 1800, pero casi en 1905, 1910, instala la cultura que todos sus empleados de 3M estén el 15% del tiempo en pensar afuera del proyecto que estén específico. Desde el punto de vista, ahí hay un aprendizaje de benchmarking a través de Google, pero desde el punto de vista de innovar en la gestión, yo sé que muchísimos de todos estos proyectos, inclusive hablemos de Corfo Chile, te impulsan capital semilla. ¿Qué es lo que impulsan ellos? Gestión en la innovación. La mirada desde el punto de vista académico del doctor Gary Hamel es innovar en la gestión. ¿Cómo innovo en la gestión? Con lo que estoy haciendo hoy, con qué herramientas. Por ejemplo, ¿cómo mejoran ustedes el área donde trabajan? ¿Cuántos de ustedes utilizan una herramienta sencilla, básica de calidad que se llama Programa 5S? Un programa sencillo que en 12 semanas ordeno, clasifico, limpio, mantengo, todo mi área. ¿Cuántos de ustedes trabajan con BPM, Business Process Management? Eso es innovar en la gestión. ¿Cuántos de ustedes utilizan el modelo chileno de gestión de excelencia? Que es totalmente gratuito, aquí no hay asociado. Lo que le estamos comentando es que no tengo que decir, oh, la UFO tiene que tener un recurso aparte para generar una unidad de benchmark, no. Para generar una unidad distinta de innovar en la gestión, no. En gestión de la innovación, que es otro mundo, yo no lo manejo, pero desde el punto de vista de innovación de la gestión, que es los temas de tanto del sector público como privado, es aprender de las buenas prácticas, de herramientas sencillas que me permitan mejorar mi gestión hoy. Esa es mi respuesta. Vamos a esperar a ver que nos comente un poco sin de innovation. Most of the innovative companies that I'm familiar with, such as Google and Boeing, I would consider to be one in certain pockets. Generally what they do is, I'll give you one example specific for Boeing first, and then we'll talk about others. Boeing has, it's called an employee suggestion program, but it's not like you just give a suggestion and that's the end of the day. Boeing actually buys ideas from their employees for $200. And then after they purchase the idea, that employee has to present it to a committee.
and then the committee decides whether it's feasible to continue moving forward. And then if it is, they end up earning 2% of whatever that idea saved for the company. Other companies, do you want to Un ejemplo el que se apunta en el caso de Boeing para gestionar la innovación, en el cual el enfoque esencialmente apunta a que los empleados propongan ideas innovadoras y la empresa se las compra en $200 y luego estas ideas pasan por un proceso de selección, van a un comité y en el caso de ser escogida quienes lo propusieron obtienen un 2%, 2% out of, de los ahorros que produce la idea que generaron o los ingresos futuros que se perciben con esa idea. One employee received a check for $32,000 for an idea, which news travels fast and will start giving ideas quickly. Other companies will do things like create a culture where if they submit ideas, it becomes part of their performance reviews, and then they are eligible for bonuses. And a greater trend is more companies are offering profit sharing, which makes the staff feel like they have a vested interest in contributing ideas that are innovative. But that's probably the most common is the profit sharing to inspire innovation. En el caso de Boeing, hay un ejemplo de una persona que recibió más de $30,000 como beneficio de la idea que apostó. Otro caso que también se utiliza en las empresas tiene que ver con incorporar la generación de ideas, procesos de innovación, como parte de la evaluación de desempeño de las personas, y asociado a bonos de productividad. Y el último caso es el proceso social, las propuestas de ideas o la innovación con compartición de la propiedad de la empresa, entrega de acciones de la empresa. There's actually one more. Another practice that a lot of startup companies are doing because their lifeblood is innovation is that they'll offer stock options to their employees, and then when they go public, if the stock is vested, then those employees benefit from the innovation that they were contributing during that startup period. En el caso de la empresa startup, dado que ellas están en un proceso natural de innovación, el modelo muy utilizado es que los empleados van adquiriendo acciones de la empresa, que una vez que la empresa se vuelve pública tienen un valor importante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Adelante, Gracias, buenas tardes. Sonia Salvo, Departamento de Matemática y Estadística. Las redes neuronales y la mecánica cuántica no son difíciles, son entretenidas también. Pero bueno, me encantó, yo no soy del área, no soy formada como ingeniero, soy una player aquí yo creo, pero estoy muy feliz con lo que he visto, ¿no? Y me baja una curiosidad, y es una consulta un poco de acuerdo a sus experiencias que han tenido. ¿Por qué no se hace benchmarking en los establecimientos de educación y tendríamos educación de calidad en este país? Porque no lo veo que sea complicado hacerlo. Entonces tendríamos que mandar a nuestros profesores a estudiar un poco esto, innovación, y creo que podríamos tener algo diferente, ¿o no es posible? Bien. Sonia, muchísimas gracias por su pregunta. Es bastante, si googleamos, 1962-63 Singapur no era nada, absolutamente nada como país. Alto desempleo, analfabetismo, índices muy negativos. Ustedes saben que Singapur es una colonia inglesa, como Hong Kong. Cuando los dejaron, lo único que le pidieron fue invertir en educación. Fue lo único que pidió ese país. Singapur aprendió de los mejores colegios del mundo, de los mejores sistemas. ¿De quién aprendió en educación escolar? Finlandia,
Nueva Zelanda, Corea, que llegaron, adoptaron la práctica y la adaptaron a su sistema. Hoy hemos tenido en los últimos 10 años, han venido expertos de Singapur a enseñar el método Singapur, donde la parte más importante es la capacitación sistemática a los profesores, de cómo se transmite el conocimiento. Si vemos noviembre del 2013, los índices que nos dieron las autoridades sobre cómo nos fue en el índice PISA, cómo estamos nosotros, me acuerdo en aquel momento la ministra dijo, somos los número 1 en Latinoamérica. Así dijo. Pero somos 44 en matemática, 47 en ciencia y 46 en lenguaje, literatura. Lejos de los mejores. Pero somos los mejores en Latinoamérica. Entonces, realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Medirnos con los mejores o en el mundo de los ciegos los tuertos son reyes? ¿Dónde queremos estar? ¿De quién queremos aprender realmente? La prueba que le hicieron a los niños de cuarto básico, que está en PISA, que es lo que evalúa, les pregunta, lo que usted aprendió en matemática, en lenguaje, en ciencia, ¿cómo lo pone en el día a día, en la vida diaria? ¿Cómo lo utiliza? Por ejemplo, un niño de Singapur le dice, oye, usted le dan 100 pesos, 100 dólares singapurenses, no sé. Va a comprar una bebida, cuesta 32, ¿cuánto le sobra? 68, no sé, dinero con el número, hago la práctica matemática. Uno decía que el niño se queda con el fuerte. No se trata de eso, sino se trata de decir, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo llevo al día a día? Cosas muy simples son. Existe el Malcolm Baldrige, este tremendo programa de incentivar el framework de la excelencia en Estados Unidos. Existe el programa para educación desde 1987. Yo lo traduzco, usted lo toma, es gratis, ahora cuesta 50 dólares, yo creo que la crisis Obama lo puso, lo están vendiendo, pero siempre fue gratis, 50 dólares. ¿Pero qué necesito como autoridad en este país a nivel de educación? Buscar las mejores prácticas e ir a aprender e instalarlas. ¿Se hace, Sonia? Yo estoy convencido que los colegios privados lo han hecho muy bien. Algunos colegios de Santiago privados lo han hecho, pero el sistema público, nada. Miren los números hablan por sí solos. Entonces, ¿hago benchmarking? No. ¿Bajo una metodología formal? No. Porque cuando yo tomo un ministerio, una subsecretaría y voy a ver los números, no hay una correlación, no hay un índice, un hilo conductor. No existe ese hilo conductor. Entonces, ¿cuál es la metodología de aprendizaje? ¿Qué pauta vamos a seguir los próximos 30 años? Pregunta básica, háganse todo lo que usted pregunta. ¿Cuál es la visión de Chile como país? Para empezar, tenemos que empezar. ¿Cuál es la visión de nuestro país? La hemos chuteado a los últimos 10, 15 años. Queríamos poder ser un país desarrollado para cuándo. No, pero empezamos antes un poquitito. La hemos chuteado, ahora la chuteamos en 2020. Y la vamos chuteando para el Mundial, no de Rusia, sino el de Qatar 2022. Y así la vamos a seguir chuteando. Si no tengo una visión, una misión, un objetivo estratégico claro como país, ¿cómo voy a saber qué es lo que quiero hacer en educación en los próximos 30 años? Un temazo sobre lo que lamentablemente le doy la palabra a Cindy. Con un vinilo vamos a ir conversando. Gracias. All the things about you. As it relates to education, I worked with Weatherford School District in Texas for a while, and they were unique in that they were using benchmarking to improve the education system. What I found is when the general leadership is more of a business mind, they tend to look more at a business solution rather than just education, looking at education. So the benchmarking that they participated in was very successful. So that's one out of that. I can't go too long. Okay. In Arizona, it's a little different. That's where I live. The school system was really horrible, and I've been there for 9 years now, and I've seen been using benchmarking to improve our ratings, because I believe Arizona was down near the 48th, 47th state in the country. And so they had to start making things better, and I can even see it in my daughter's school. She's only been there for 2 years, but they are using benchmarking to improve the classroom management and make sure that the children are actually learning. Conozco dos casos de Texas y de Arizona. En el caso de Texas, lo que han encontrado es que cuando el director o el encargado de institución tiene un poco más de negocio, las cosas funcionan relativamente bien, aplicando ese tipo de metodologías. En el caso de Arizona,
utilizando benchmarking para aprender buenas prácticas y con eso están mejorando el sistema. Tenemos tiempo para una pregunta más. Buenas tardes, mi nombre es Carolina, soy de acá de la Universidad de la Frontera. Bueno, yo hace un par de años tuve la suerte de conocer a Jorge, más o menos 4 años, y ya estaba hablando de benchmark, ¿cierto? Por lo cual hoy día mi pregunta va un poco más concreta. Hoy día en nuestro país, ¿tenemos alguna experiencia exitosa de benchmarking? En empresas privadas, públicas, en universidades sería ideal. Esa es mi pregunta. Gracias, Cristina. Sí, existen experiencias, pero son experiencias anecdóticas, podríamos decir. No han sido sistemáticas en el tiempo. Les puedo nombrar casos, por ejemplo, la Municipalidad de Providencia durante 5 años tuvo un caso de benchmarking de aprendizaje de las municipalidades que les nombré anteriormente. Coral Spring, el alcalde en su momento, Roy Gold, tuvo en Providencia 3 veces, mostrando las buenas prácticas. Cero costo, ningún costo, solamente logística. Ellos se pagaron su pasaje. Alcobendas en Madrid, Hobart City en Australia, ese es desde el punto de vista municipal. La banca 2011, Corbanca, fuimos a aprender de OCBC Bank en Singapur, 8 horas, un proceso específico. Gerdau ASA, empresa de reciclaje de acero, Alejandro Lichi, como gerente de planificación, ha impulsado dentro de la organización el aprendizaje de la buena práctica de cualquier sector. Jardín Infantil Cutrálogo en la comuna de San Miguel, Santiago. Utilizamos benchmarking para no inventar la rueda, tomar lo mejor de Finlandia, Nueva Zelanda y Corea en sistema educacional. Hay un autor, premio Nobel de Economía, el doctor J.J. Hetman. Casi todos los papers, toda la relación de investigación de él es los países que invierten en educación inicial son los países que a la larga van a tener buenos resultados. Por lo tanto, ahí con esos 3 casos te nombro. ¿Por qué digo que son incipientes? Porque me encantaría que fueran los 350 municipios de Chile aprendiendo. Que fueran todos los ministerios, todos los departamentos de salud, todas las áreas. Acuérdense siempre, nosotros decimos, ¿invertimos en I+D o invertimos en benchmarking? Si me preguntan, ni lo uno ni lo otro. Porque I+D invertimos menos como país de lo que invierte Queensland University o lo que invierte MIT o Cambridge. Ellos como universidad y nosotros como país. Entonces, si no vamos a invertir en I+D, invertamos en un programa de aprendizaje de las buenas prácticas. Eso es más o menos las prácticas, Cristina, que te puedo mostrar. Específicas en Chile hay muchos más. El artículo 2030, cómo se ve el benchmarking al 2030, se lo voy a dar a Marta para que ella lo comparta con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a nuestra última actividad, que es la mesa redonda. Le voy a pedir al señor Manuel Zumbi que pase adelante y al nuestro invitado, el Víctor Parón de Rosa, el Carlos Farfán de GIMAS, la señora Cristina Rivas de Dirección de Extensión y la señorita Fabiola Vázquez de la Dirección de Transferencia Tecnológica. Bien, buenas tardes. Vamos a inicio a este foro. Como moderador ya hemos sido presentados, están los 4 panelistas. Básicamente, y para dar inicio a esto, hay que en realidad felicitar a la inversión de este tipo de actividad, felicitar la muy buena conferencia de la doctora Cindy y del doctor Román. Voy a partir con una pequeña historia, pero sin querer, consultando una empresa años anteriores, tuve que buscar un paper para buscar alguna solución. Y justo salió el de la doctora Cindy sin conocerla a ella, ahora la conozco. Y posteriormente también he escuchado mucho hablar del doctor Román, espero que años a futuro o más adelante ellos escuchen hablar de mí también. Entonces cambia también algo. Bien, les voy a contar algo real de una empresa. ¿Por qué? Porque los panelistas tienen mucha experiencia en lo que es implementación de sistemas de gestión. Cambia mucho la realidad. Toda la teoría que nos han dicho los dos expositores
esta realidad que le llevaron en ejemplos prácticos, que es bastante bueno, porque de la parte teórica a pasar a la práctica tenemos un tremendo problema. ¿Cuál es? La gente. Arreglar el proceso no es tan difícil, y eso es algo que se repite muchas veces. Uno cuando tiene que arreglar el proceso, buscar la solución, herramientas existen. El problema es cómo arreglamos, cómo solucionamos desde partida la cultura organizacional, desde la dirección para abajo hasta el último hombre. Como ejemplo les pongo una empresa de la región que tiene 470 empleados, que no es menor, 470 empleados, un contrato, una factura al año, o sea, perdón, una factura al mes, alrededor de 200 vehículos. El primer año que nosotros llegamos, estaba resultado más de 500 millones en utilidades. Estaban felices porque querían implementar un sistema de gestión. Como primera etapa hicimos el diagnóstico, tal como decía el doctor Román, efectivamente hicimos el diagnóstico. Cuento corto que nos encontramos que había un montón de observaciones. La primera de ellas es que la persona que registraba todos los datos de los vehículos que salían con la carga diaria no sabía leer ni escribir. Entonces, cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas, realmente superar esa valla es bastante problemático. Y es ahí cuando uno dice, bueno, ¿cómo podemos implementar un sistema de gestión cuando tenemos una gran brecha cultural dentro de la gerencia y el último hombre? En que la gerencia lo único quiere que haga resultados y el último hombre quiere subirse a este carro sin entender cómo. Entonces, para eso es que se hizo esta exposición, este debate básicamente, y se abre la palabra para que ustedes le hagan preguntas a personas que han tenido esa experiencia y han pasado por todo este ciclo que estoy mencionando. Es más todavía, les cuento el detalle, efectivamente se pudo hacer eso. Al cabo del tercer año, esa empresa no tenía 500 y tantos millones de utilidad, sino tenía una utilidad de 3.000 y tantos millones de pesos con la misma factura. Por lo tanto, sí se puede efectivamente hacer, pero este cambio, esta brecha, hay que preparar herramientas. Los invito a que por favor hagan consultas, hagan preguntas, levanten la mano, me dan su nombre y yo voy moderando el debate. Debate que hay. Por personalidad de la pregunta, o si no, parto yo preguntándole a los... Parto yo no me parece. Está ahí algo preparado. Bueno, de los cuatro ahí, ¿quién tiene el sistema de gestión implementado de calidad ISO 9000? Como en el colegio, ya. Señora Cristina, por favor, ¿nos podría decir cómo fue el impacto dentro de la gente? ¿Cómo fue la aceptación de la gente? ¿Y cómo ustedes pudieron medir los resultados antes de implementar a después de implementar? ¿Cómo fue este impacto y qué resultados obtuvieron? Bueno, yo puedo contar dos casos asociados a lo que es implementación de sistemas de gestión. Uno en un servicio público y otro acá en nuestra casa de estudios en lo que son los procesos de formación continua. En ambos dos ha sido traumático. Ha costado mucho y puedo decir que todavía no terminamos. En ambos dos seguimos trabajando. Lo más difícil es poder decirle a la gente que no les vamos a quitar el trabajo, decirle a las personas que solo nos queremos ordenar y decirle que por favor nos digan qué es lo que hacen en el trabajo diario. ¿Cómo es implementar un sistema de gestión? Es simplemente decir lo que hacemos y después hacer lo que dijimos que íbamos a realizar. Bueno, mi nombre es Héctor Parodi, actualmente trabajo en Colchones Rosa, empresa que hoy día está buscando una certificación. Estamos implementando un sistema de gestión de calidad certificado bajo ISO 9001. Tengo una experiencia previa que es un poco la que quiero relatar y que de alguna manera responde un poco a lo que comentó Manuel. Implementé un sistema ISO 22000 de inocuidad alimentaria en Yansagro. La particularidad de Yansagro es que más del 80% de la gente es subcontratada. De las 120 personas, aproximadamente 20 o 30 son de planta, pertenecen a Alianza. El resto es gente subcontratada que está contratada para labores bastante rudimentarias, por decirlo de alguna forma. Cuando se me presentó la idea de implementar un sistema de gestión de calidad, bueno, lo primero que yo vi como gran dificultad obviamente era, bueno, cómo enrolo a toda esta gente, ¿no es cierto?, y los comprometo a participar de este sistema de gestión. Sistema de gestión donde ellos tenían que comprometerse a registrar información, a comentarme cómo estaba funcionando el sistema,
si era efectivo o no era efectivo, a controlar la calidad y el tema de inocuidad, sobre todo para el tema de las materias primas, etc. Entonces, el tema cómo lo resolví en definitiva fue con una incansable tanda de capacitaciones, inducciones, material gráfico, visitas a planta, mucho trabajo en terreno, donde de alguna manera, y quizás puedo pecar de modesto, y mucho de eso está dado por la impronta, por el carisma que tiene la persona que está liderando este proceso. Esta persona tiene que ser creíble, le tienen que creer que lo que está diciendo, que funciona, que cómo va a funcionar, funciona realmente y se logra los objetivos que uno está planteando. Y de alguna manera se logró eso, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. La empresa no cambió su forma de ser, sino que la gente aprendió una nueva forma de hacer las cosas, con un poco más de registro, y a la larga se fueron dando cuenta que en definitiva el trabajo lo hacían bastante mejor y bastante más eficiente. Es un poco así bien a grandes rasgos lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo en Colchones Rosen es diferente. La gente es una empresa con más de 50 años de experiencia en el rubro, con gente muy preparada dentro de la planta, pero sin embargo siempre está el problema de la rotación de personal, siempre está el problema de que la savia nueva no viene con la misma cultura y no se sabe incorporar a la cultura organizacional de la empresa. Entonces uno tiene que trabajar en dos bandas. Uno es la implementación del sistema, pero también otra es en incorporarlo dentro de la cultura de la calidad, cultura de no solamente la productividad, cultura de querer hacer las cosas bien y a la primera, y la cultura de salir un poco de la trinchera, no decir, oye, pero es que mi problema me lo ocasiona el de allá. No, los problemas son ocasionados en alguna parte de la cadena. Nosotros tenemos que fortalecer cada uno de esos eslabones para que en definitiva esa cadena sea la que no se rompa, ¿no es cierto?, y soporte todos los avatares del mercado. Gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes. En lugar agradecer la invitación a la doctora Marta Manil, que está por ahí. Segundo, contarles que yo estoy trabajando en una empresa que es regional y se dedica a todos los conceptos de eficiencia energética y proyectos de energías renovables. Y dentro de ese aspecto, una de las líneas de negocio que nosotros hacemos como consultoría es la implementación de sistemas de gestión de energía. No sé si han escuchado hablar de eso. Sistemas de gestión de energía basados en la ISO 50001, ya que es una nueva normativa que se está implementando en las empresas, en los procesos productivos, justamente para contribuir a mejorar el desempeño energético en este caso, y el desempeño de los procesos, y por sobre todo el tema de la reducción de costos y reducción de las emisiones contaminantes en la empresa. Así es que si hay alguna consulta mayor al respecto, quedo atento para poder responder. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Vázquez, soy coordinadora de transferencia tecnológica de la Universidad de la Frontera. Yo tengo experiencia desde el punto de vista del inicio de haber trabajado en una empresa que estaba certificada por un montón de normativas. Fue muy fácil trabajar ahí, estuve en Standby Transfer Center Infotech en Villingen-Schwenningen en Alemania. Y en este minuto estamos implementando la norma ISO en la unidad de transferencia tecnológica de la universidad. Voy a hacer un breve resumen porque mucho de eso no se entiende qué es transferencia tecnológica y qué significó en relación a lo que mencionaron nuestros expositores, el cambio cultural. Afuera, como mencioné, cuando hice la especialidad fue demasiado fácil porque estaba todo ya básicamente todo establecido y todos sabían cuál era su labor, igual que en los juegos de carrera, todos sabían muy bien y solamente tuve que entrenarme en lo que a mí me tocaba. En esos 6 meses que estuve ahí fue tan fácil para mí que me reconocieron, que es algo que no hacemos en Chile,
reconocer a un aporte de innovación a la región de Baden-Württemberg, que da el 2,6% de aporte de innovación dentro del país, en Alemania. Por lo tanto, dije yo, ¿qué significa si me reconocen en Alemania? No debo hacerlo tan mal, pero para mí, insisto, fue muy fácil y lo difícil era el idioma. Natürlich. Tuve que aprender alemán. Llegando a Chile, y mi propuesta era implementar una unidad de transferencia tecnológica necesaria en nuestra universidad, pero no tenía aquí cómo ni implementar normas, ni tampoco hacer benchmarking. ¿Por qué? Porque no teníamos los procesos, la unidad estaba recientemente formada cuando yo me fui a estudiar. Por lo tanto, necesitaba instaurar institucionalmente una estructura para que funcione la unidad de transferencia tecnológica. Se aliaron los astros y el mismo año que llegué hubo un financiamiento e impulso para la generación de OTLs, o oficinas de transferencia y licenciamiento en Chile a través de Corfo. Adjudicamos el proyecto y dije, exacto lo que necesito, el dinero inicial, pero para generar los procesos, no que solo el dinero hace todo. Es así como el año 2012 nos dieron reconocimiento ya como una de las 5 mejores universidades del país en OTLs. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un trabajo en equipo, se generaron los procesos y ahora estamos en la implementación justamente de la ISO, porque si uno se quiere certificar, primero tiene que implementar. Esto funciona al revés. ¿Por qué? Porque tienes que tener estandarizados los procesos. Por lo tanto, primero hay un diagnóstico en el cual nosotros debemos incluir la satisfacción al cliente, es decir, para fijarnos nuestros objetivos nos fijamos en nuestros investigadores y en nuestros empresarios asociados a la investigación, porque transferencia tecnológica lo que hacemos es transferir tecnologías, desarrollos, invenciones de nuestros investigadores al sector empresarial o hacia el que lo deba utilizar. Eso es, no hacemos otra cosa, somos facilitadores de ese camino. Por lo tanto, luego que hacemos el diagnóstico, debemos hacer una planificación del trabajo. De la planificación del trabajo nosotros generamos una ruta y pudimos identificar las características claves que requerimos mejorar. Es decir, soy una de las que siempre dice, siempre se tiene que hacer mejor, siempre se tiene que hacer mejor. Y en la casa me están diciendo, deja de trabajar, porque queremos siempre trabajar. Falta tiempo. Luego de eso podemos hacer rediseño de los procesos que queremos mejorar. Cuando tenemos el rediseño de procesos podemos hacer una auditoría interna y permanente. Eso conlleva completamente lo que queremos hacer, es la estandarización para poder certificarnos. Es decir, aún no nos certificamos, pero porque queremos tener todo estandarizado. Gracias. Bien. ¿Preguntas? Aprovechen porque es una oportunidad. La oportunidad práctica no se da todos los días. Les cuento una historia y yo les voy a hacer una pregunta a los panelistas para complementar un poco. No regional, a nivel nacional me tocó ver 2 pymes. La primera pregunta que me hizo la dirección cuando estábamos en este proceso inicial de poder implementar un sistema de gestión es ¿cuánto tiempo demora esto y cuánto me cuesta? Lo primero. Caso paralelo, una gran empresa, ASMAC, que quería incrementar su producción en el diseño de buques, diseño de construcción. La pregunta al administrador de ASMAC, que quería implementar este sistema, me dijo ¿cuánto más competitivo voy a ser una vez que tenga el sistema? ¿Y cuánto más es su dirección que yo podría ganar? Para eso dijo, vayan a ver Astillero de Glasgow, Escocia. Fuimos, y Astillero de Glasgow, lo primero que tenían puesto en las paredes, hoy estamos acá, el mes siguiente allá, lo tenían claramente a futuro. Tenían clarito, pero también con los dólares al lado, por libras, ¿okay? Entonces, ahí uno compara direcciones distintas. La mentalidad de dirección, la preparación de la dirección entre una gran empresa y una pyme, los dos con el mismo interés de implementar este sistema de gestión. Aquí les hago una pregunta a la vez al panelista, cualquiera de ellos, que es ¿cómo ha sido el recibimiento por parte de la dirección y qué actitud ha tomado la dirección y cómo ha visto la dirección la implementación de un sistema de gestión? ¿Lo han visto de un punto de marketing que le va a solucionar un problema administrativo o que efectivamente le va a permitir avanzar más? Hay que considerar que un sistema de gestión de este tipo no automatiza el desorden. O sea, lo primero hay que ordenar y partir por los procesos, no llegar
implementar herramientas sin tener la claridad detrás de cómo poder estructurar este sistema. Cualquiera de ustedes. Muchas gracias por la pregunta, don Manuel. Por nada. Bueno, yo creo que en general se generan esos dos paradigmas que tú bien dices, ¿eh? Por un lado uno ve no ve el beneficio claro, pero dice, bueno, está de moda, certifiquémonos, tengamos algo, porque es lindo tener un diploma, puro bellita u otro, ¿no es cierto?, que diga certificación ISO, etc. Pero yo debo ser súper honesto, la empresa donde estoy ahora lo que busca es mejora continua. Absolutamente. Está convencidísimo, y esto lo hablo desde la gerencia general y todo el resto de los estamentos gerenciales, sugerencias, etcétera, hasta llegar a mí. Están convencidos que la implementación de un sistema de gestión de calidad busca la excelencia, busca la mejora continua, busca mejora continua en los procesos, busca mejora continua, ¿no es cierto?, en el quehacer diario, en el día a día, ¿no es cierto?, dentro de la planta. Y dentro de ese contexto, ellos confían mucho en la gestión que está haciendo este humilde locutor, ¿no es cierto?, y el equipo que se conforma. Ahora, de las potencialidades que tiene y lo que visualizan en la empresa es que hay una vinculación con universidades, en particular con esta, que se puede potenciar aún más y que puede ser beneficioso para ambas partes. Entonces eso también lo tiene claro y también lo quiere potenciar, y de alguna manera se están definiendo algunas líneas. En la empresa anterior donde estaba no había tanta claridad, era más que un tema de mejora continua, era una disposición como política de empresa, porque las empresas Alianza todas están certificadas ISO 22000 y la única que no estaba era Yansaga. Entonces fue una presión más política, más que de convencimiento de la alta dirección respecto de qué hacer. La gracia sí, y debo mencionarlo, es que fruto del trabajo que se hizo, tanto la alta gerencia como la gerencia de planta se fueron dando vuelta en el camino, que había cosas bastante beneficiosas dentro del contexto, que se fue generando más información respecto de las cosas que se estaban generando y las cosas que se estaban haciendo, y que de alguna manera el compromiso de la gente cambió, que la gente empezó a ver que su trabajo era más importante que el netamente trasladar cosas, sino que tenía que registrar un documento y tenía que velar por una mantención preventiva, y que antes era un mero trámite o que no se hacía y pasó a ser algo relevante dentro del quehacer. Entonces, desde esa perspectiva, y con una buena comunicación, una adecuada comunicación, se logran esos efectos. Gracias. Bueno, yo puedo contar mi experiencia acá en la Universidad de la Frontera. Vamos hacia el año 2006, cuando vino todo lo que era el cambio de la ley CENSE y se formaron lo que son hoy día conocidas como la SOTEC, ¿cierto? La mayoría de las universidades tuvieron que tomar una gran decisión: si Cerotec por sí misma o sacar su centro de formación aparte. La universidad tomó una gran decisión y decidió como universidad Cerotec. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se tomó esa decisión carecíamos de información asociada al respecto, ¿ya? Por lo cual, y para poder responder la pregunta que hace Manuel, yo creo que hoy día el principal problema que nosotros nos encontramos acá en la universidad cuando decidimos certificar ISO 9001, que esto lo logramos recién hace 2 años, fue que si bien existía un compromiso de nuestra alta dirección, no era un compromiso informado, no eran capaces de medir qué significaba ese compromiso. Cuando nos vinieron a auditar y le pidieron, por favor, evidéncienos su compromiso con el cumplimiento del sistema de gestión, bueno, nuestros directivos, que les sobra palabras para poder demostrar y decir lo grande que es nuestra universidad, les faltó eso, evidenciar qué era el compromiso, qué es lo que ellos, como directivos, estaban aportando para que esta universidad certificara, al menos en este proceso, lo que es la ISO 9001. Yo tengo que reconocer que nosotros tenemos hoy día una pequeña falencia, y es que en distintos sectores de nuestra universidad estamos certificando ISO 9001, pero como entes separados, ¿ya? Tenemos procesos, nosotros como en formación continua, tiene procesos lo que es Incubate, y por lo que yo conozco ahora,
Fabiola está implementando su ISO 9001 en transferencia tecnológica. Y todavía no somos capaces de darnos cuenta que somos una organización que tenemos un tronco común, que nuestros procesos transversales, nuestros procesos obligatorios deberían ser comunes, por lo cual tenemos un gran camino que recorrer para poder lograr efectivamente la implementación de un buen sistema de gestión de calidad en los procesos de la universidad. Esa es mi experiencia. Por el lado de los sistemas de gestión de energía ISO 50001, es una materia que recién está entrando en Chile a partir del año 2011, donde el Instituto Nacional de Normalización acogió esta norma internacional y estamos en la etapa donde recién es el gobierno el principal impulsor para poder implantar en ciertas organizaciones esta normativa y este estándar. Tanto es así que en este minuto podría decirles que hay 8 instituciones, 8 macroempresas a nivel nacional que tienen implementadas normas y que recién están en su primer o segundo año de ciclo, donde están evaluando los resultados de esa implantación. Ya, y obviamente que esos gerentes, esos directivos, esperan poder ver los resultados de disminución de los costos energéticos y por supuesto la disminución de las emisiones contaminantes. Respecto a tu pregunta, Manuel, en el resto de las empresas, cuando uno plantea el tema de implantación de los sistemas de gestión de energía, ellos lo ven netamente por un tema de costos. Es decir, si uno va y plantea el sistema en términos de costo-beneficio, como BAN, TIR, PRC, Payback, y es atractivo para ellos, es muy probable que lo presenten dentro de su CAPEX del año siguiente. Pero no es un tema, digamos, que todavía esté siendo cogido tan digamos, rápidamente como ya lo lograba hacer la ISO 9001 o los demás estándares. Algo brevemente, para complementar lo de parte de Universidad de la Frontera. Justamente, como hay que tener claro la visión y la misión de nuestra universidad dentro de lo que quiere transformarse, es la internacionalización. Chile entero no está ajeno a la internacionalización. Por lo tanto, la misma universidad ya tiene alrededor de 170 convenios aproximadamente internacionales en distintas áreas. Tiene convenios, macro convenios con estados en Brasil y otros países que debemos aprovechar. Por lo tanto, todo el trabajo relacionado requiere que nosotros vayamos a implementar nuestros ISO, o sea, nuestras normativas, porque vamos a tener que asumir la parte de trabajo colaborativo internacional y para eso es necesario que las empresas, no solo del ámbito público, sino también el privado, tengan sus estándares certificados, porque eso aumenta la credibilidad, mejora los procesos y, tal como les mencionaba antes, facilita mucho el que estudiantes extranjeros visitan nuestra universidad y se quieran integrar a distintas áreas. Lo mismo que para ustedes cuando viajen fuera, si tienen certificaciones en sus procesos, va a ser mucho más fácil. Eso de parte de Cristian. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tu nombre, por favor? ¿Es abierta o a cualquier uno de los panelistas? Ahí, ya, bien. ¿Alguna? Mi nombre es Pablo, yo soy estudiante de Ingeniería Civil Ambiental de la universidad y actualmente me encuentro como alumno en práctica, como trabajo en título, desarrollando la norma ISO 9001 de manera correcta. Y bueno, me ha costado un poco en la parte diagnóstico. El diagnóstico va aplicado solamente a la parte en cuanto a los requisitos, cuáles son la distancia que hay entre los requisitos que están en la norma y lo que se pide en la empresa, o hay algo más que se puede agregar a ese diagnóstico inicial. En concreto, la pregunta que formula es que si el parámetro, el requisito ISO 9000, tú determinas solamente la brecha por lo que la empresa hace. Eso es lo que o hay otro aspecto más, otro antecedente más, o otro criterio más que tú puedas aplicar. Sí, Pablo, bueno, yo creo que lo más lógico, lo más obvio inicialmente obviamente es determinar la brecha entre lo que la certificación exige y lo que los sistemas
que están dentro de la organización cumplen, para ver en esa brecha, ¿no es cierto?, a ver si falta documentación, etc. Pero creo que un buen diagnóstico más transversal sería también evaluar un poco la organización, evaluar un poco, por ejemplo, el nivel de competencia de la gente que está participando dentro de la organización, para ver y evaluar nosotros si eventualmente yo tengo que generar procedimientos, esos procedimientos van a ser realmente aplicados, van a ser eficientes y en definitiva esa organización va a lograr establecer un proceso de mejora continua, con acciones correctivas, etc. Que no dependa de la persona que está encargada del sistema de seguridad de calidad o del sistema de gestión, sino que sea una actividad transversal y que cada uno de los componentes de esta organización la desarrolle. Entonces creo que la mirada inicial debería ser obviamente la brecha, pero también tener una mirada un poquito más transversal para ver qué tipo de organización es, cómo es la dirección, qué tipo de personas son las que están participando. Si tiene la posibilidad de dar esa mirada, yo lo recomiendo de todas maneras. Bueno, en base a tu pregunta, yo creo que el diagnóstico es fundamental. Yo creo que la norma recoge todos los requisitos que tú debes medir a la hora de ver qué es lo que estás cumpliendo o no. La norma se pasea desde la responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, cuántos recursos necesita la organización, realización del producto, medición, análisis y mejora. En base a todos esos puntos, tú eres capaz de ver qué es lo que está haciendo la organización hoy día y qué es lo que le falta para poder llegar a lo que es el proceso de certificación de un sistema de gestión de calidad, basado en la ISO 9001, en este caso 2008, y esperamos que a final de año 2015. Próximo año 2015. ¿Ya? Entonces, la norma te da todas esas herramientas. Si necesitas capacitación del personal, hay un ítem normativo que te dice su personal debe ser competente. Y tú tienes que definir qué es para ti que el personal sea competente. Y si tu personal no es competente en base a lo que tú definiste, debes capacitar, debes tomar incluso otras acciones. No te obligas simplemente a capacitar. Por lo cual yo creo que un buen diagnóstico, ojo, porque hay diagnósticos y diagnósticos, pero un buen diagnóstico asociado a la realidad y a lo que necesitamos implementar, no a lo que queremos. ¿Ya? Es re fácil implementar un sistema de gestión de calidad ideal. ¿Ya? Todo lo que nos gustaría que fuera. Es súper simple y de hecho lo podemos bajar de internet. Pero es muy complejo implementar un sistema de gestión de calidad para la realidad de cada organización. Mi respuesta a tu pregunta tiene que ver un poco con la gran oportunidad que se genera para esa empresa para abolir una oportunidad. En cuanto a poder hacer una mejora completa de su gestión y su estrategia competitiva en el mercado en el cual está. Más allá de la implantación de un sistema o una norma que en estricto rigor es un instrumento, ¿no es cierto?, para poder llegar a la mejora continua, que es el objetivo final. Así que veo que tienes una excelente oportunidad de revisar procesos, de revisar un poco la estrategia, de aplicar todo lo que tú has aprendido y abrirle un poco la mente desde el punto de vista del conocimiento fresco que tú le llevas a ellos, para que puedan, en un segundo paso, hacer el análisis de brecha que tú estás consultando. Un tips práctico para Pablo. Ten entrevistas con cada persona que trabaja en la empresa, porque podrán decirte los procesos generales, a lo mejor hasta los tienen diagramados, pero la empresa, sobre todo Molino Gordea, ha crecido sustancialmente en los últimos 5 años. Cuando las empresas crecen, al igual que nos pasó en nuestra universidad, se vuelven más complejas. Por lo tanto, hay muchos procesos en que no están definidas las funciones específicas y van a encontrarte con múltiples actividades que probablemente no estén explícitas dentro de los procesos. Por lo tanto, cuando tengas entrevista con cada uno, pregúntale qué hace para que determines las actividades. Eso te va a facilitar el trabajo. ¿Vale? Resumiendo la respuesta, es fundamental que efectivamente tomes el criterio, pero no te olvides nunca que tienes que alinear la operación a la estrategia. La norma es operativa, por lo tanto mira la estrategia de la organización y después cómo cubres tú para que esta operación, al momento de implementar, en base al diagnóstico, quede totalmente alineado a lo que quiere efectivamente la empresa y no hacer un sistema aparte de lo que realmente la empresa quiere. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Araya, soy ingeniero de informática y considerando
y el título del seminario es Estrategias para potenciar las capacidades de mejora continua en la organización. Les quería pedir a cada uno de ustedes 3 tips para poder implementar estas mejoras continuas en la organización, cosas que ustedes consideran cruciales. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere implementar mejoras continuas en una organización, siempre es difícil implementar nuevos hábitos en los usuarios que se. Entonces, me gustaría que nos pudieran dar 3 tips que consideren cada uno de ustedes necesarios para poder mantener esta mejora continua de la forma más simple posible. Ok, desde mi punto de vista, yo creo que lo principal, o uno de los principales tips debiera ser establecer una buena planificación en la cual se establezca súper claro cuáles son los objetivos o a dónde quiere llegar esa empresa, ya en todo ámbito, digamos, en el ámbito operativo, comercial, etc. Y dedicarle una mayor cantidad de tiempo a lo que es planificación, porque ahí es donde tú tienes la instancia, digamos, de poder solicitar que te hagan llegar distintas visiones dentro de tu equipo de trabajo, y tú tienes la instancia también de complementarlas en lo que es la mejora, la adecuación de los procesos que tú pretendes normalizar, ¿ya? Entonces, el tips en definitiva es mucho tiempo en lo que es planificación, tener súper claro el objetivo, dónde se quiere llegar en el largo plazo, mediano plazo y también el corto plazo es importante por todos los objetivos, ¿no es cierto?, de flujo de caja y la parte más económica. Bueno, yo creo que uno de los principales tips, por decirlo de cierta forma, es lo que es la comunicación interna en la organización, ¿ya? Que los canales de comunicación sean fluidos, no que tengas que pasar por 3, 4, 5 partes distintas para poder llegar a tener una respuesta, ¿ya? Yo creo que eso es lo más principal, porque cuando tienes un problema, para que te permita actuar preventivamente, ¿ya? Para que no te ocurra alguna situación, la idea es que los canales de comunicación sean lo más fluidos posible. Algo sumado al tema de los canales de comunicación, no sé qué lo que comentaba Carlos, está el hecho de que tiene que haber un cambio cultural que tiene relación con de alguna manera, el incorporar, el hacer bien las cosas ya la primera. ¿A qué me refiero con esto? En que muchas veces hay bonos, sobreproducción, hay motivaciones, ¿no es cierto?, que están asociadas a las unidades producidas. Y muchas veces dentro de los procesos uno dice, bueno, vamos a hacer unidades a cualquier costo. Y resulta que para tener 100, yo tuve que hacer 150 y procesar 50 para poder tener las 100 buenas. Y eso queda en un tintero, ¿no es cierto?, y queda en un ámbito que no se ve, ¿ya? Entonces, de esa perspectiva, hay que hacerle ver a la gente también que uno tiene premios no solamente por las unidades producidas, sino también por las unidades producidas buenas, ¿ya? El hacer bien las cosas y a la primera. Y eso traduce todo su rol cultural, porque nosotros estamos acostumbrados a que hoy hay que producir, perfecto, vemos, y le damos, y bueno, y entre medio dice, bueno, hay que reprocesar cosas. No me importa, se reprocesan, igual van a salir, pero ¿a qué costo? Voy a diferenciar el costo de lo que reprocesé respecto de lo que salió bien y a la primera. Entonces tiene que haber algo que de alguna manera correlacione ese tema. Ya te han dado bastante, pero como tú mencionabas, ¿cómo hago el cambio cultural? Como partner, tienes que tener un lenguaje que hable de tu mismo equipo. El mismo lenguaje tiene que hablar tu equipo. Es decir, si trabajas como facilitador, estás entre medio, entonces tienes que hablar un lenguaje para los empresarios y tienes que hablar un lenguaje académico para los investigadores. Si le digo al académico, su investigación, nos va a tener, si adoptamos el 7% del mercado de los condones, vamos a tener, significa 13 millones de dólares al año y vamos a tener un aumento significativo del 3%. ¿Qué? Eso no le va a interesar al investigador le va a interesar si eso significa un desarrollo tecnológico importante con el cual se va a diferenciar entre sus pares, va a ser reconocido, además va a tener publicaciones. O sea, tienes que ver qué quiere tu cliente. Y hacia adentro también, que tu equipo se sienta satisfecho de trabajar con sus mejores capacidades y sus habilidades todas puestas en el equipo. Es decir, aprovecha, yo siempre les digo, incluso cuando me invitan a dar alguna charla, porque docente de asignatura fui y a veces soy y a veces no, porque viajo harto.
Entonces les digo, ¿para qué son buenos? Descubran para qué son buenos. Si alguno me dice que es bueno para el carrete, seguramente es bueno para organizar. Entonces le doy la tarea de organizar a ese que es bueno para el carrete. Usted organiza la reunión y la haga aquí. Porque si yo probablemente invito a un carrete no llega nadie. En cambio, si invito a, no sé, a ir al cine porque me consigo entradas en primera fila o en una fila espectacular, probablemente sí sea mi punto y lo que debo aportar. Cuando la persona aporta con lo que mejor sabe hacer, le es mucho más fácil su trabajo y es proactivo. Por lo tanto, ese es para el trabajo interno. Y para el lado del empresario, sí le interesa justamente si va a invertir en algo, cuándo tengo que retornar, o sea, cuándo voy a poder recuperar la inversión, cuándo me puedo retirar y qué voy a ganar en el fondo con eso. O sea, demuéstrale la ganancia a cada uno y vas a lograr influir en eso. ¿Okay? Un último aporte, disculpen. El último aporte de relación con algo que dijo Jorge Román en su exposición. El reconocer, tener cierto grado de humildad, de reconocer que siempre las cosas se pueden hacer mejor. Bajo cualquier óptica. ¿Ya? Y el hacer mejor las cosas es pensar y estar abierto a que siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor, o va a haber una experiencia que me va a satisfacer de mejor manera, etc. Esa es la impronta que yo creo que también es válida como tips. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí. De acuerdo a la ISO 9000, es la que queremos certificar nosotros, porque son estándares de gestión, no certifican productos, certifican procesos. Por el lado de sistemas de energía se utilizan los mismos sistemas de gestión de la ISO 9001, de hecho está basado en el mismo ciclo DINI, ¿correcto? Y lo único, digamos, que en la parte de revisión energética hay, digamos, una etapa que es un poco más compleja que tiene que ver con el levantamiento de información de acuerdo a los usos y consumos de energía que tiene una planta por proceso, y eso es un poco más delicado y diría que es como la esencia para poder establecer una línea base donde una empresa conozca cómo realmente consume y cómo proyecta consumir su energía de acuerdo a sus planes de crecimiento en el futuro. Así que esa es como la diferencia que tienen respecto a los demás sistemas de gestión, pero en el estricto rigor utiliza el mismo ciclo de mejora continua. Bueno, nosotros como sistema efectivamente usamos la ISO 9001, sistema de gestión de calidad, pero como herramienta estamos hoy día empezando a diagramar nuestros procesos con BPMN. ¿Ya? Eso es lo que estamos trabajando hoy. Yo creo que en general no utilizamos una metodología muy particular, específica, pero sí potenciamos mucho el tema de comunicación, potenciamos mucho el tema de enseñar a hacer, potenciamos muchísimo el trabajo, y este es un tema que viene de mucho tiempo, el trabajo, por ejemplo, con alumnos en práctica. A través de ello uno aprende muchísimo. Hay conceptos como el árbol no deja ver el bosque, son tan válidos y uno se lleva a gratas sorpresas. Entonces eso yo te podría resumir como una forma de abordar, ¿no es cierto?, la implementación, ¿no es cierto?, Es que hay una norma desde el 2012, si me pueden corregir, la norma de responsabilidad social de certificación oficial también es un incentivo que lo podríamos hacer como universidad. ¿Está hablando de la ISO 26000? 2011. Está vigente, sí. Bien, la última pregunta la voy a hacer yo al panel y se trata de lo siguiente. El doctor David Chus, que es el doctor de investigación de Harvard, y los desayunos cuando uno ha participado de él, siempre habla del tema de las confianzas, el tema de control, y dice que los países más subdesarrollados son aquellos que tienen más medidas de control. Y los países más desarrollados tienen un mínimo control, porque confían en la gente. No tienen para qué estar controlando, no tienen que estar controlando que compró su ticket, que va a volver, nada. En los sistemas de gestión de calidad, cuando uno hace el diagnóstico a todas las áreas,
se encuentra que tanto responsabilidad de dirección, gestión de los recursos, producción y medición, análisis y mejora, que en la parte de control es el más bajo de todos. Lejos es el más bajo de todos. Mi pregunta es a los señores panelistas, ¿hay algún cambio desde el punto de vista de control una vez que han implementado estos sistemas? ¿Mejoró el control? ¿Se hizo más control? ¿Se hizo menos control? ¿Mejoraron las confianzas o han disminuido las confianzas? Considerando que estadísticamente a nivel mundial las confianzas han ido bajando año a año. Estamos alrededor de un 30% según el mismo estudio de este señor Chus. En nuestro caso, como en nuestra relación que nos interesa también el foco internacional, se aumenta la confianza. Internamente todavía somos vascos, pero vamos hacia la confianza de que somos inversión. Sí. Y solamente, bueno, al final puedo hacer un chiste en relación a lo que mencionabas, porque como es cultural, lo digo aquí. Yo he pasado por las dos etapas. Partimos en una etapa inicial con mucho control, mucho control, y hoy día estamos en una etapa ya de un poco más de confianza, donde ya las personas conocen los procesos, se conoce cuál es la metodología de trabajo, por lo cual hoy día ya estamos disminuyendo el control y aumentando la confianza. Pero al inicio fue necesario un excesivo control incluso. Al respecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo, la estadística. Lamentablemente, yo siempre hago una comparación que nosotros somos como niños chicos. A los niños chicos siempre hay que decirles qué hacer, dónde hacer, cómo sentarse, parar de bien, lavarte los dientes, etc. Y hay que hacerlo 1, 2, 1000 veces hasta que se transforme en un hábito. Entonces, de alguna manera, nuestra labor, una labor como implementadores, como líderes, ¿no es cierto?, que llevan a cabo una implementación, una certificación, buscan una certificación, de alguna manera somos educadores, estamos tratando de modificar hábitos, estamos tratando de cambiar el ADN, como dijo la doctora Cindy, ¿no es cierto?, respecto de cómo hacer las cosas y cómo enfrentarlas. Entonces, de alguna manera estoy de acuerdo, pero sí les digo que con la implementación del sistema de gestión de calidad sí se logran modificar hábitos y sí se logran de alguna manera que la gente, ¿no es cierto?, aumente su confianza y tenga un mejor desempeño dentro del sistema. Desde el punto de vista energético, yo tengo una visión un poco distinta a la que presentan mis colegas panelistas, y es porque los sistemas de gestión de energía, a diferencia de los sistemas de gestión de calidad, establecen metas numéricas a cumplir en base a los consumos energéticos por unidades producidas en un cierto proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es como tener metas que cumplir con respecto a los dineros. Entonces se pone un poco más seria la cosa y la gente, digamos, se basa totalmente en lo que son los procesos, los correos y los canales de comunicación un poco más rígidos. No es un tema que se relaje un poco la confianza cuando se establecen ese tipo de métricas, como en el caso de los sistemas de gestión de energía. No, esto es para conceptualizar que cómo somos culturalmente vistos. Ustedes conocen a Condorito, ¿cierto? Condorito es nuestro personaje nacional, por lo tanto el chiste es bastante decidor de nuestra cultura. Está un barco de alemanes y chilenos donde iba un genio González, ¿ya?, y Condorito era el capitán. Entonces estaba pasando, chocaron con un iceberg y iban a naufragar. Por lo tanto, Condorito le dice a un genio, por favor, dile a todos que se vayan a los barcos y tomen sus chalecos salvavidas y salten del barco. Al minuto vuelve y le dice, no me hacen caso, no quieren salir del barco. Y dijo, ay, por Dios, un genio, tú no eres bueno para nada, ya, quédate acá pero guárdame este salvavidas, voy y regreso. Va y regresa y se ve desde el barco donde va Condorito con un genio que todos empiezan a saltar del barco con sus respectivos chalecos salvavidas. Entonces un genio le pregunta, ¿y qué es lo que quiere Condorito? Bueno, a los alemanes los reuní en el salón y a los chilenos los reuní en la proa. A los alemanes les dije que era una orden que saltaran con sus chalecos salvavidas, porque el barco se hundía.
Y a los chilenos les dije que estaba prohibido saltar del barco con sus chalecos salvavidas. Bien, con esta sesión de humor se ha finalizado el presente foro. Se agradece a la doctora Cindy, al doctor Román, como también a los panelistas, por la colaboración y la presencia de ustedes. Lo último, por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción, que es muy importante, y hay un cóctel ahora a la salida de ustedes. Muchas gracias.